Levántate descalza, alza la lámpara y con la mayor fuerza que puedas, clávale en el cuello la navaja y córtale la cabeza. Y no pienses que te faltará nuestra ayuda. Una vez muerto, vendremos y te ayudaremos a cargar con todas estas riquezas y te buscaremos, siendo tú humana, un marido humano. Tras decir esto, se despidieron sus hermanas que, temiendo recibir algún mal por un consejo tan taimado, regresaron precipitadamente con sus maridos. Psique pasó toda la jornada entre dudas y vacilaciones. Aunque odiaba a la serpiente, seguía amando a su marido, y tal lucha la fatigaba y la llevaba ora a desear su muerte, ora a tachar de mendaces a sus hermanas. Recordaba la advertencia del marido y vacilaba, desconfiaba de él y quería apresurar su fin. Mas, mientras caía la noche, decidió hacer caso de sus hermanas y lo aparejó todo tal como le habían aconsejado. Así, cuando su marido dormía profundamente, descubrió la lámpara y a duras penas ahogó un grito de sorpresa porque la luz le revelaba el cuerpo de la fiera más dulce y agradable de todas, Cupido. Una vez recuperada de la sorpresa, Psique se acercó al cuerpo dormido y comenzó a recrearse en su hermosura. Sus cabellos de oro todavía estaban húmedos por la ambrosía, sus mejillas rosadas y su piel blanca refulgían de puro inmaculado. De sus hombros brotaban unas alas brillantes de rocío, quietas a pesar del leve temblor de sus plumas. En fin, en todo era un cuerpo digno de haber sido engendrado por Venus. Delante del lecho halló Psique el arco y el carcaj y las flechas. La joven, en su afán por mirar y curiosear todo, cogió una de ellas y en un descuido se pinchó con su aguzada punta. Entonces se enamoró locamente de Cupido. En su frenesí inclinó sin querer la lámpara sobre el dormido de modo que cayeron unas gotas de líquido ardiente sobre su hombro y se despertó. Cupido, al verse así descubierto, emprendió el vuelo hablándole a la desdichada Psique que, espantada por el desastre, yacía en el suelo. Ahora, en verdad, simplísima Psique, recuerdo las órdenes de mi madre, que te enamorara del peor y más cruel de los hombres. Sin embargo, cuando te vi, herido por mis propias flechas, cometí el acto más irreflexivo e insensato, el error de amarte. Y todo para que me desobedezcas y creas que soy una bestia digna de muerte. Mas ahora todo lo que predije sufrirás. Y aunque han sido esas tan buenas consejeras tuyas quienes me han causado esta pena, solo a ti castigaré con mi huida. Y sin añadir nada más remontó el vuelo mientras Psique, aún postrada en el suelo, lo seguía con la mirada llena de lamentos y lágrimas. Perdida ya su vista y con ella toda esperanza, decidió arrojarse a un río cercano. Pero el río, conocedor del poder de Cupido, no consintió su muerte y llevándola sobre sus ondas, la depositó en el césped florido de la ribera. Entonces, por casualidad, la vio el dios rústico Pan, que sentado allí cerca abrazaba a la montesa Eco y la enseñaba a repetir todas las voces, en tanto que sus cabritillas dispersas jugaban a desordenar la cabellera del río. Como no ignoraba lo sucedido, la llamó y le dijo: «Graciosa jovencita, aunque siempre haya habitado en la agreste floresta, mi edad provecta me concede la sabiduría de la experiencia. Por ella sé que tu andar titubeante, tu excesiva palidez, tu suspiro frecuente y tus ojos lastimeros hablan de penas de amor. Préstame atención y deja de buscar la muerte. Depón tu tristeza y dirige las mayores preces y suplicas a Cupido, el más poderoso de los dioses, y quizá te ganes de nuevo a ese joven delicado y lujurioso». Sin más,
contestación que el saludo. Sipke emprendió un andar errático que por los bosques y sendas la llevó sin saberlo a la ciudad donde residía su hermana mayor. Cuando supo dónde estaba, pidió que la llevaran a la casa fraterna. Poco después se encontraron entre brazos y efusiones las dos hermanas, y Sipke no tardó en darle razón de sus desdichas. «Ay, hermana, ¿recuerdas el consejo que me disteis? Pues cuando me disponía a matar con la navaja de doble filo a quien parecía una bestia dispuesta a devorarme, me encontré con que mi marido era el propio Cupido, el hijo de Venus en persona. Mas, ay, embebida en el goce de su belleza, en un descuido aceite hirviendo de la lámpara cayó en su hombro y se despertó dolorido. Entonces me dijo: «Ah, pérfida, por esta fechoría vas a dejar de ser mi mujer y me casaré con tu hermana». Y mencionó tu nombre, así que ya ves, me expulsó y allí te está esperando. No bien hubo acabado de hablar cuando su hermana, inflamada por su loco deseo y su envidia, pretextando noticias preocupantes sobre la salud de sus padres, dejó a su marido. Llegó presurosa al risco donde solía recogerlas el céfiro y sin más dilación se lanzó al vacío mientras gritaba: «¡Recíbeme, Cupido, como tu digna esposa! Y tú, céfiro, recoge a tu nueva señora». Pero quien la recibió fue la muerte entre las peñas. No tardó la venganza en alcanzar a la segunda hermana, pues una vagabunda Psique llegó a la ciudad donde moraba ésta. Allí, repetida la misma historia, tampoco se demoró la hermana en buscar el funesto matrimonio, y de igual modo se encontró la muerte en el precipicio. Cumplida ya su venganza, Psique, recorriendo pueblos y regiones, se dedicó a buscar a su amor. Mientras tanto, Cupido yacía doliéndose de su quemadura y gimiendo en la cama de su madre, sin cuidarse de lanzar sus flechas de amor, y de esta guisa las gentes, animales y la naturaleza toda languidecía, cadentes de pasión amorosa. Entonces, un ave que suele volar sobre el mar y que recibe el nombre de gaviota, informó a Venus del estado de su hijo y de que todo el mundo se quejaba del abandono que sufrían tanto por parte de Venus como de Cupido. «Sin duda, mi hijo anda en amores», replicó enfadada Venus. «Dime quién es su amiga, aunque sea una de las odas o de las musas o incluso de las mismísimas gracias». «No lo sé con seguridad», replicó el ave, «pero creo que se llama Psique». «Pues claro que es esa Psique, esa que se creía igual a mí en belleza», estalló Venus en grandes voces coléricas. «Pero en verdad lo que más rabia me causa es haber sido yo, improvisada alcahueta, quien se la puso ante los ojos». Dicho esto, Rauda se marchó al encuentro de su hijo. Cuando lo vio herido y sufriente, aún se acrecentó su cólera, y pese a los esfuerzos de Juno y Ceres por calmarla, deseó hacer pagar muy caro a Psique todo el daño causado. Entretanto, la joven esposa día y noche vagaba por montes y llanos con el ánimo inquieto y dispuesta a todo tipo de súplicas, sin cesar de preguntar por su marido. Así llegó a un templo erigido en la cima de un abrupto monte. Al entrar, se tropezó con espigas de trigo trenzadas en guirnaldas y en montones, espigas de centeno y hoces y otros útiles de siega tirados por el suelo, como arrojados tras la faena. Con diligencia lo arregló todo conforme el rito, pensando que ningún templo ni deidad debían ser descuidados por el piadoso. La diosa Ceres, que la vio tan hacendosa y mirada, se apiadó de ella y se le mostró en forma humana. «Psique desdichada», dijo, «sabes que Venus fuera de sí te está buscando, quiere para ti el mayor de los tormentos y solicita sin cesar a todos los dioses venganza contra ti mientras tú te cuidas de mi templo». Entonces la joven se lanzó a sus pies llorando copiosamente y tocando con sus cabellos el suelo, y le pidió con las súplicas más conmovedoras su ayuda.
Pero Ceres, aunque afectada en lo más íntimo por su dolor y sus preces, le contestó que no podía ayudarla y que bastante hacía con no entregarla a su parienta Venus. De este modo, con doble tristeza, Psique abandonó el santuario y prosiguió su errático caminar hasta que encontró un nuevo templo de exvotos y ofrendas que mostraba el nombre de la diosa a quien estaban consagrados. Entonces se acercó al hada y arrodillándose se abrazó a ella. «Hermana y esposa del gran Júpiter», exclamó, «que presides las ilustres ciudades de los Argivos, que recibes adoración de todo Oriente bajo el nombre de Sigia y de Occidente bajo de Lucina. Sé para mí Juno salvadora y libérame de todo peligro. Tú que de buen agrado acostumbras a socorrer a las mujeres encinta». Así, invocada, Juno al instante se le hizo visible con toda su majestad divina. Pero también le señaló la imposibilidad de su ayuda, pues tanto el respeto hacia su nuera como las leyes que prohibían poseer esclavos prófugos sin consentimiento del dueño lo vedaban. Ante esta situación, viéndose incapaz de encontrar a su marido al lado e imposibilitada de recibir ayuda divina, Psique perdió toda esperanza de salvación y decidió cambiar su decisión. No intentaría escapar de Venus, al contrario, decidió presentarse ante ella con la esperanza de que este gesto pudiera mitigar en parte el odio de la diosa y suavizar su castigo. Mientras tanto, Venus, harta de buscar sin éxito, así que ordenó que para regresar al cielo le aparejasen el carro refulgente de oro que su marido Vulcano con gran arte le había fabricado como arras de matrimonio. Enjaizadas 4 palomas blanquísimas remontó el vuelo el carro con su pasajera mientras multitud de aves gorjeando y cantando felices formando un largo séquito la escoltaban. En cuanto la diosa llegó al palacio de Júpiter, le pidió que Mercurio, como mensajero de los dioses, pregonase por todo el orbe el siguiente bando. Si alguien capturase o mostrase dónde está Psique, hija de rey y esclava de Venus, se presente ante Mercurio, mensajero, que esperará tras el templo de Venus Murcia y recibirá de la diosa Venus 7 besos suaves y uno de tornillo mucho más dulce. Este anuncio pronto llegó a oídos de Psique, quien se apresuró a presentarse ante el dios. El mensajero divino la condujo a palacio, pero cuando ya se acercaba fue apresada y a rastras, aunque no se resistía, fue llevada ante Venus. Al fin le espetó nada más verla Venus: «Te dignas conocer a tu suegra, aunque creo que realmente lo haces por ver a tu amado. Pero no te preocupes, que te trataré como conviene a una buena suegra». Llamó a sus esclavas Costumbre y Tristeza y les ordenó que la golpeasen y maltratasen. Poco después, cuando ya hartas de atormentarla se retiraron las esclavas, volvió a dirigirle la palabra la diosa. «Si crees que el fruto de tu vientre te va a salvar, estás muy equivocada. Pues has de saber que en absoluto me gusta la idea de que me llamen abuela estando como estoy en la flor de la juventud. Y aún menos tener un nieto al hijo de una esclava, al fruto de un matrimonio ilegítimo por haberse realizado entre personas desiguales sin mi consentimiento, ni el de su padre, sin testigos y en medio del monte. Por todo eso, si te permito parir, nacerá un bastardo». Y mientras hablaba, le rasgaba los vestidos, le daba trompadas y le arrancaba el pelo a estirones. «Me parece», le dijo cuando dejó de lastimarla, «que eres una esclava tan poco agraciada que debes de contentar a tus amantes por ser muy hacendosa. Ea, demuéstrame tu diligencia, ordéname en montones todos esos granos antes de la noche». Y la llevó ante un montón confuso de lentejas, garbanzos, trigo, cebada, habas y adormidera. Psique,
medio muerta, tanto por los golpes como por la labor improba que la esperaba. No tenía fuerzas ni para emprender la tarea, pero he aquí que una hormiga se apiadó de ella, de modo que, regresando rauda al hormiguero, persuadió a todas sus compañeras para realizar la labor impuesta. Así, al caer la noche, cuando regresó Venus de un banquete con los dioses, se encontró con los granos clasificados pulcramente en montones diversos, pero lejos de contentarse, la colmó de reproches, la acusó de no haber realizado sola la tarea y la encerró en una celda tras darle un mendrugo para cenar. Al día siguiente Venus la llamó de nuevo y le señaló una nueva prueba. ¿Ves el bosque que llega hasta aquel río de anchas orillas? Pues allí moran unas ovejas de lanas de oro. Ve y tráeme un vellón de ellas. Así que se puso en marcha, dispuesta no a cumplir la orden, sino a buscar la muerte en el río y con ella la paz. Pero cuando se encontraba en la orilla, un verde junco, sin duda inspirado por algún dios, le dijo: «Desdichada Psique, experta en sufrir calamidades, no pretendas mancillar con tu muerte estas santas aguas, y atiende mi consejo, pues así lograrás tu propósito. Espera la caída de la tarde, cuando los animales, ya cansados, buscan el sueño, y no te acerques ahora a esas feroces ovejas, pues suelen atacar con su frente de bronce, con su agudo cuerno, e incluso puede matar con uno de sus mordiscos envenenados». Sí que, conmovida por la humanidad que mostraba la planta, así lo hizo. Más tarde, débil ya el sol, se escondió tras un árbol y consiguió fácilmente cortar de una oveja un hermoso vellón de oro. Pero Venus no se dio por vencida, y tras volver a increparla por haber recibido ayuda, le ordenó que cogiera un pozalito de agua de una fuente que nutría la laguna Estigia y el infernal río Pósito. Cuando llegó Psique ante el monte donde nacía la fuente, se encontró con laderas lisas y riscos imposibles de escalar, y con las aguas encajadas en un canal muy angosto y vallado por grandes árboles. Además, unos ferocísimos dragones custodiaban el agua. Hasta tal punto la situación era peligrosa e imposible que las propias aguas advirtieron a la joven de los graves riesgos y le aconsejaron huir de allí. Mientras Psique, quieta como una estatua, dudaba un águila, viéndola en situación tan apurada y recordando el gran servicio que Cupido prestó a Júpiter con motivo de Ganímedes, decidió ayudarla. Así que se presentó ante ella y, volando sin peligro, llenó el pozal para la joven. Pero de nuevo Venus, amenazándola más que nunca, se mantuvo en sus 13 y le ordenó una nueva tarea más: que bajase al infierno con una bujeta para llenarla con un poco de hermosura de Proserpina, pues, perdida parte de su belleza por las últimas desgracias, la necesitaba para ir al teatro de los dioses. Entonces Psique sintió que su muerte era inminente, pues creía que solo muerta se podía bajar al reino de Plutón, y decidió arrojarse desde una torre muy alta. Pero cuando se disponía a saltar la torre, la interpeló así: «¿Qué locura vas a cometer, desdichada? ¿Acaso crees que tu alma, separada del cuerpo, podrá regresar de los infiernos? Escúchame, y te explicaré cómo realizarás tu deseo. Dirígete a una ciudad cercana, la muy noble Lacedemonia, y allí buscas el monte Ténaro, donde hay una puerta del infierno que, con camino directo, te llevará al palacio de Orco. Has de entrar con 2 monedas en la boca y en cada mano un pastelillo de polenta. Cuando hayas avanzado un buen trecho, te encontrarás un asno cojo cargado de leña y a una especie de mulero que te pedirá unos palos que se le han caído. Mas tú no digas nada ni pares, y así llegarás ante el río de los muertos que controla Caronte. La avaricia también reina en el infierno, y tanto Caronte como Plutón nada hacen gratuitamente. Si al barquero el muerto no paga el viaje, no cruza el río y queda perpetuamente errante y sin descanso su alma. Por eso, aunque alguien te pida dinero, no le respondas ni se los des, ya que lo necesitarás.
Acércate al barquero, un viejo escuálido, y págale, mas hazlo de manera que él coja el dinero de tu boca. Una vez cruzado el río, hallarás unas ancianas tejedoras que te rogarán que toques la tela. Sigue tu camino sin atenderlas, ya que es una de las muchas trampas que te ha tendido Venus, pues si pierdes alguno de los pastelillos que llevas en tus manos, te será imposible salir de los infiernos. Por último, ante las mismas puertas del palacio de Proserpina, un perro gigantesco, temible y de fauces colosales, está siempre vigilante. Ofrécele un pastelillo y podrás pasar. Entonces te recibirá amablemente Proserpina y te invitará a tomar asiento y opípados manjares. Mas tú siéntate en el suelo y prueba solo un trozo de pan. Completado tu encargo, dale al perro el otro pastelillo y a Cadonte la moneda restante. Deshaz el mismo camino por el que llegaste y lograrás volver a ver la bóveda del cielo. Un último consejo me resta. No abras ni mires el contenido de la bujeta. Psique, tras escuchar los consejos de la torre, abandonó su idea suicida y emprendió el camino a los infiernos. Cumplió escrupulosamente las recomendaciones recibidas, mas cuando regresaba su insana curiosidad pudo más que ella y abrió la agujeta. Pero dentro no había hermosura, sino un sueño infernal en todo semejante a la muerte, que se extendió rápidamente por los miembros de la joven y la hizo caer al suelo como muerta. Entretanto, Cupido, ya establecido de su herida y sin poder soportar por más tiempo la ausencia de su amada, se había escapado de la habitación donde había sido recluido por su madre y volando la buscaba. Cuando la vio, la socorrió y cerrando la agujeta consiguió sacarla de su letargo mortal. De este modo se presentó Psique ante Venus con la tarea cumplida. Pero Cupido, deseoso de que concluyeran tantas fatigas y tormentos para ambos, compareció ante Júpiter y le suplicó que resolviera la situación. El padre de los dioses y hombres accedió a ello y mediante su heraldo Mercurio convocó a los dioses a una asamblea. Dioses conscriptos, comenzó una vez reunidos los dioses. Todos conocéis a Cupido. Pienso que ha llegado la hora de refrenar sus ímpetus de juventud, pues es demasiado grande su fama de corruptor y adúltero. Por ello, y porque ha elegido una doncella y la ha privado de su virginidad, he decidido que la tenga, la posea y abrazado así que siempre goce de su amor. Y tú, Venus, añadió dirigiéndole la mirada, no te entristezcas ni temas un matrimonio desigual ni ilegítimo. Dicho esto, ordenó a Mercurio que trajera a su presencia a la joven. No se demoró el dios alado y poco después Júpiter, mientras le acercaba una copa rebosante de ambrosía, le dijo: «Toma eso, Psique, sea inmortal y no te separes nunca de tu querido Cupido. Este será un matrimonio perpetuo». Y sin más dilación se celebró el banquete nupcial. Presidía Cupido con Psique sentada en su regazo. A su lado estaban Júpiter y los restantes dioses por orden. Todos bebían y brindaban por la feliz pareja, servidos por Baco, salvo Júpiter, atendido por su joven copero. Vulcano se encargaba de cocinar. Las odas esparcían por doquier rosas y flores de todo tipo, y las gracias, perfumes. Las musas, con el acompañamiento de Apolo a la cítara y de Sátiro y Silvano a la zampoña, cantaban mientras con su gran encanto bailaba Venus. De este modo, según el ceremonial, Psique fue desposada por Cupido y pudo nacer a su tiempo su hija, llamada Voluptuosidad. Cierro comillas. Tomado del Asno de Oro. Gail T. Maciá, J. Navarro, M. Valencia, 2002. Vamos a dejar hasta ahí esta historia porque ya es el fin. Hasta ahí nos acompaña la historia de Eros y Psique, una pareja que siempre andan
juntas. Nos deja miles de enseñanzas esta historia. Una de ellas, por ejemplo, es la de un asunto muy importante que encuentro mucho en los mitos. Los mitos como paisajes para el alma, los mitos como caminos para el alma. Para el alma, obviamente, encontrar aquello que le permita realizarse. Psique es alma. Eros es amor. Cuando miramos todos estos trayectos que recorrió Psique para lograr ser feliz, nos encontramos con algo muy importante. Voy a señalar solamente un punto de los muchos que podemos tomar de esa historia a modo de reflexión. Es un punto que siempre he notado mucho en los mitos y es la importancia de ir al infierno. Los seres humanos culturalmente se les ha inculcado un asunto muy interesante en las religiones y es evitar el infierno. Y resulta que es al contrario. El ser humano, cuando se permita ir al infierno, con su alma, ir al infierno y realizar los trabajos que hay por hacer allí y logre salir de allí, obviamente encontrándose con todo aquellos personajes, imágenes y asuntos representativos y simbólicos de su psiquismo. Cuando logre ir al infierno, haga sus trabajos y logre salir de allí, podrá ser feliz, podrá por fin abrazarse a la alegría y a las dichas de la vida. Es lo que nos está enseñando este relato hoy. Es uno de los puntos y es uno de los puntos más importantes. Cuando Psique entra al infierno, cuando el alma entra al infierno, realiza sus trabajos y cuando sale de allí, pues obviamente es cuando ella se logra salir de todas las calamidades y abrazarse a un mundo lleno de dichas y estar en paz. Entonces, ahí nos queda la invitación y les hago la invitación a todos para que estudien muchísimo desde las diversas culturas, de las expresiones mitológicas, relatos, cuentos y leyendas, lo que se ha dicho del infierno. Y luego el ser humano, tomando estas enseñanzas, pues logre ir hacia su propio infierno, esos estados del alma. Y con su alma logre realizar asuntos allí, trabajos. Como bien lo enseñan también los trabajos de Hércules. ¿Sí? Hay que hacer trabajos en el alma para poder realizarnos en dicha, en alegría, en felicidad. Siempre le digo a la gente que una de las maneras de trabajar en el alma, obviamente, es ir a psicoterapia. ¿Ve? O sea, al trabajo del alma. Y respetar su proceso. Hay otras maneras, pero esas otras maneras implican también leer mucho, estudiar mucho de simbología y querer entrar dentro de sí y verse. En fin, son tantos asuntos que podríamos hablar sobre el alma y sobre el amor. Ahí está esa historia. Compren el libro, por favor. Léanlo, estudienlo, siéntanlo y curiósense en ustedes también. ¿Cómo podrían ir a su propio infierno desde el alma, desde su alma y con el alma? Hasta una próxima ocasión. Ya saben, con mucho amorcito quien les relata. Mi nombre, Lucidia Benítez Vargas. Me encanta leer, por eso pues realizo sus trabajos. Hasta otro momento.